de lo que hemos estado compartiendo estos días, más bien estas horas. Quiero decirles que hay un librito que cuenta un poco la historia en parte de lo que hemos vivido. Está a la venta atrás, al final lo pueden adquirir. Está a precio de liquidación. Hemos querido repasar un poco el fundamento de lo que Dios nos dio estos años, pero es muy difícil resumir en tan poco tiempo tantas cosas que Dios ha hecho. Hablamos del propósito eterno de Dios, del reino de Dios, del Espíritu Santo, un poco del culto a Dios. Vamos a continuar con algunas verdades reveladas por el Señor. ¿Quién nos indicó el propósito eterno de Dios? Que teníamos una meta, tenemos algo definido. Uno preguntaba, ¿cuál es tu meta? Decían, ir al cielo. Muchos creían que la salvación era comprar un boleto para el cielo, pero es mucho más que eso. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Amén. ¿Te miraste al espejo esta mañana? ¿Te parecía más a Jesús? No es en la cara, sino es en la vida que tenemos que parecernos a Él. ¿Quién nos trajo el reino de Dios? Teníamos un desorden tremendo en nuestra vida. El reino de Dios llegó para ordenar. Y ha ordenado tu vida, tu familia. Qué maravilloso fue esto, ¿no? El Espíritu Santo vino para revelarnos a Cristo, para dirigir nuestra vida aquí en la tierra. Jesús lo había dicho. Vamos a hablar un poquito de la iglesia, lo que técnicamente se llama eclesiología. ¿Ustedes saben para qué existe la iglesia? Primero que quiero preguntarle, ¿qué es la iglesia? Un edificio con un letrero, con una cruz arriba, con un señor de negro predicando los domingos. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio hecho de manos humanas. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un sindicato, tampoco una junta de vecinos. La iglesia no es una democracia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, familia de Dios, edificio de Dios, hecho no con manos humanas. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, igual es así, porque lo dice la Escritura. Pablo, para poder expresar lo que la iglesia es, usó figuras. Y me gustan mucho esas figuras que él usó, porque la verdad es que nos van enseñando muchas cosas. Cuando nos habla de pueblo, nos está hablando de una distinción que debemos tener como iglesia. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dijo Jesús. La iglesia debe ser eso, una ciudad que se ve de lejos, porque está dando testimonio de quién representa. La iglesia como cuerpo, ¿de qué nos habla? De la función interna, de toda la actividad interna que hay en la iglesia,
a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Algunos son orejas, otros son ojos, otros son oídos, pero ninguno tiene que ser independiente. Somos todos interdependientes. Yo nunca vi un ojo saltando por la calle, ni una oreja. Si tú tienes una mano muy bonita y te la cortas y la pones en un frasco, te va a durar muy poco, porque se va a podrir, está fuera del cuerpo. A veces me encuentro con alguno y le pregunto, ¿en qué grupo estás? En un grupo independiente, entonces no eres parte de la iglesia. Si eres independiente, no eres de la iglesia, porque no existe miembro independiente. Somos todos dependientes de la cabeza. La cabeza tampoco anda sola. Una cabeza sin cuerpo es terrible, ¿no es cierto? Pero la cabeza está sanita. El cuerpo es el que tiene problemas. Le cuesta recibir la salud de la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia. Como cuerpo tenemos que recibir las órdenes de Él y transmitirlas tal como Él lo ha transmitido. ¿A cuántos les gustaría cambiar lo que Jesús dijo? Pero está ahí firme, sólido, no cambia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que sujetarnos unos a otros. Que cuesta eso, ¿no? No es fácil. Pues cuando alguno es reprendido, amonestado, no le gusta. A veces se quiere ir, porque dice que no hay amor. El amor no es adulación. El amor es respeto, admiración, comunión, relación sana. ¿Ustedes se han fijado que en el cuerpo nunca hay pelea? Nunca vi pelear la mano izquierda con la derecha. Por lo menos yo soy diestro. Nunca vi la mano izquierda alegar con la derecha diciendo, ¿por qué tú solo tienes que llevar la comida a la boca? ¿Por qué tú solo tienes que escribir? Nunca. Al contrario, cuando uno se pega un martillazo en un dedo, alguien me preguntó qué dice un pastor cuando se pega en un dedo. Yo dije, aleluya. Cuando alguien se golpea, todo el cuerpo quiere ayudar. ¿Se han dado cuenta? Te golpeaste una rodilla, las dos manos van en ayuda. Te mordiste la lengua. Ahí los miembros internos tratan de ayudar. Todo el cuerpo está unido porque pertenecen a una sola orden. Qué lindo sería que la iglesia funcionara de esa manera. Pero nosotros somos medio raros, ¿no? Miramos diferente, juzgamos diferente. El Señor dijo que no juzguemos, porque con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Pero ¿qué nos gusta juzgar? Miramos a alguien y ya lo estamos juzgando. Cómo camina, cómo saluda, cómo se ríe, cómo no se ríe. Somos terribles. Tenemos que acabar con eso. El cuerpo de Cristo es una comunidad que se ayuda, que se respeta, que se ama. Amén. Algunos cuando no les gusta algo de alguien ni lo saludan. Pasa por el lado y le hace así. Qué terrible. Eso no es del reino de Dios, eso es de las tinieblas. ¿Cómo distinguimos a alguien que está en el reino de Dios? Es muy fácil. Alguien que está en el reino ama, respeta, nunca da lugar a la crítica desordenada, sino que si tiene algo que decirle a su hermano, se acerca, se lo dice con amor, porque quiere que su hermano se restaure. Amén. Qué lindo estar en la iglesia.
¿Es lindo o no es lindo? Algunos cuando se enoja dice, me voy a otra iglesia. Y no existe otra iglesia. Hay una sola iglesia. A mí me ha dado risa, a veces me río solo en mi interior cuando alguno se ha ido a otra congregación. Al tiempo después nos encontramos, porque el pastor de esa congregación se sujetó al ministerio. Estamos en la misma. No hay cómo escapar. Somos un cuerpo. Y el Señor se la va a arreglar para que la iglesia entienda esto. Algunos dicen, bueno, en el cielo se arregla todo. No, Señor. En el cielo no se arregla nada. Allí entran los que están arreglados. Los que se sometieron a la voluntad del Señor. Muchos llegarán diciendo, yo profeticé, yo prediqué, yo hice esto, yo hice lo otro. El Señor les va a decir, no te conozco. Ojalá que ninguno de los que están aquí esté en esa lista. Qué revelación más tremenda fue cuando entendimos un poco de la iglesia. Antes creíamos que la iglesia era el salón, hermano, vamos a edificar la iglesia. Y era que había que pegar ladrillo. Pero hoy día cuando decimos vamos a edificar la iglesia, sabemos que eso es otra cosa. Vamos a compartir con vidas, a edificar vidas en el Señor. Qué lindo es saber que la iglesia es la embajada del reino en la tierra. ¿Sabías tú que eres embajador? ¿Cuántos sabían que eran embajador? 10. Bueno, está bien. Con 10 el Señor tiene para hacer mucho. Pero todo hijo de Dios, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios. No sé si estás cumpliendo la tarea, porque un embajador no puede ser un ocioso que no hace nada. Un embajador se mueve para representar bien a su país. Una vez se me perdió mi documento de identidad en Brasil, no podía salir. Tuve que ir al consulado y rápidamente me solucionaron el problema. Ellos sabían que si no tenía ese documento, no podía salir de Brasil. Bien representado nuestro país allí en Sao Paulo. Con mucha amabilidad me atendieron. Dignos representantes de Chile. ¿Cómo atendemos nosotros a las personas que quieren entrar a esta ciudadanía? Atendámoslo con amor. No importa de dónde venga ni qué es lo que haga, porque el Señor lo va a transformar. La iglesia debe ser la cuna que recibe a todo aquel que viene saturado, cansado, afligido, derrotado. En la iglesia va a encontrar lo que necesita, porque Cristo está allí. Cristo gobernando a su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fue una revelación tremenda. Una vez me dijo un misionero, tú pretendes cambiar el lenguaje, no lo vas a lograr nunca. Yo le dije, gracias por la inspiración. Pero yo creo que muchos han entendido y han cambiado su lenguaje. Ayer les preguntaba, ¿vamos a la iglesia o somos la iglesia? Todos los que están aquí ya saben. Cuando vienes al culto el día domingo, ¿cómo dice? Familia, vamos ¿a qué? Vamos a juntarnos con otra parte de la iglesia para que juntos adoremos al Señor. Amén. Otra revelación tremenda fue de los ministerios. La restauración de este principio de Dios está permitiendo justamente la restauración de la iglesia. Sin los ministerios rectores, la iglesia no puede ser restaurada, porque este es el proyecto
y estrategia de Dios. Antes conocíamos evangelistas, pastores y profetas, hasta por ahí lo aceptábamos. Apóstol, ni hablar, no se conocía. Porque había una teología equivocada. Muchos decían que los ministerios apostólicos, proféticos eran para otro tiempo. Pero no es así. Gracias a Dios que Él ha venido restaurando ministerios. Claro que esto ha tenido una evolución lenta, de repente muy fuerte, pero han habido muchas cosas raras que se han dado en estos últimos 10 o 15 años. De repente uno levantaba una piedra y salían apóstoles, profetas, por cualquier lado. Pero si uno mira las Escrituras y ve el perfil de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, un maestro, es bien diferente a lo que uno ve hoy día. Los ministerios no son inventados por nosotros. El que elige allí es el Señor, no somos nosotros. La iglesia no es un pueblo democrático donde cada uno opina y tiene que hacerse lo que diga el pueblo. No, la iglesia tiene una naturaleza divina, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron la iglesia. Y cuando Jesús vino y murió en la cruz, allí Él hizo nacer la iglesia. Cuando en su resurrección y en su aclamación final para sentarse en el trono, terminando la redención, parte la iglesia en Jerusalén con hombres y mujeres. Allí comienza el desarrollo de este pueblo de Dios. Y lo curioso y lo lindo a la vez es que Jesús no le dejó un manual a los discípulos. Miren, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a hacer así los cultos. Ustedes van a enseñar así. No, simplemente Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles todo lo que yo les he mandado y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nada más. Pero no sabían cómo comenzar. Pero Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda la verdad. Los ministerios son dones dados a hombres y estos hombres son dados a la iglesia. Un pastor en una ciudad no es pastor de una congregación solamente, es pastor de la iglesia de la ciudad, aunque muchos no lo entiendan ni lo crean así. Pero la iglesia en una ciudad es una sola. Un profeta es profeta para toda la iglesia, no es profeta para un grupo. Evidentemente que nace de alguna congregación. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, como el Señor los mandó a hacer la obra, pero ellos podían entrar a todas las iglesias. Cuando hablo de iglesias en plural, estoy hablando de diferentes localidades. Los ministerios apostólicos y proféticos generalmente son ministerios que abarcan más que una localidad. Están para bendecir y edificar la iglesia en diferentes lugares. Hoy día todavía esto tiene un conflicto de entendimiento. En la década del 80 yo no pensaba en esto, ni me interesa hasta el día de hoy los títulos. Me interesa el servicio. Porque el Señor no nos llamó a tener un título, nos llamó a servir. Con el servicio que desarrollamos,
se va entendiendo cuál es el ministerio que el Señor nos da. En la década del 80 vinieron varios ministerios de otros lugares, más los locales, para reconocer el ministerio que Dios me estaba dando en ese momento. Soy un opositor a aquel afán de tener títulos. El único título que nos va a quedar bien al final de todo es siervos inútiles. Después que hayáis hecho todo lo que tengas que hacer, siervos inútiles sois. Lo dijo Jesús. Así que todavía no alcanzamos para eso. Ni inútiles somos, imagínense. Y a veces se quiere arrogar títulos que no corresponden. Hoy día, algunos, si no se les dice apóstol, o pastor, o profeta, se enojan. Yo me acuerdo que tiempo pasado, cuando iba a algún lugar, la publicidad era: venga a escuchar al reverendo Cristian Romo. Cuando el Señor vino con la revelación de lo que era un siervo de Dios, me quería meter debajo de la silla, porque el único reverendo es el Señor. Nosotros somos simplemente servidores. Amén. Lo que nos diferencia es la gracia que Dios pone en cada uno. Pero esa gracia es para servir, no es para lucirse, porque en la iglesia no existen estrellas. Gracias al Señor por los ministerios. El año 87 del siglo pasado, el Señor nos llevó a juntarnos con algunos hombres de Dios de Argentina. Y esto tuvo una historia. El Señor puso en mi corazón el escribirles a estos hombres, entre ellos Ángel, que por qué no nos uníamos para hacer un trabajo mancomunado, porque yo estaba asistiendo a algunos lugares de Perú, y algunos de ellos también habían estado en Perú. Así que, ¿por qué no trabajamos juntos en esto? En Brasil. Yo estaba yendo por un lado, y por otro lado estaban yendo algunos de ellos. Así que escribí una carta. Esa carta se perdió. Anduvo un mes dando vueltas, hasta que apareció. Cuando pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, yo dije: parece que no me interesa esto. Me quedé tranquilo. Después de un mes me llamó Jorge, mi tía, y me dice: hermano, discúlpanos porque la carta se había extraviado, pero estamos totalmente de acuerdo con la propuesta. Y nos reunimos en Córdoba, 7 varones, para echar a andar una comunión que dura hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Luego se agregaron otros de Brasil. En el año 99 en Francia se dio comienzo a una fraternidad apostólica que realmente me ha bendecido. Esta unidad apostólica está repartida en diferentes partes del mundo. Nos juntamos todos los años en diferentes países para nutrirnos, para conocer lo que está pasando en una parte y en otra. Y esto es pura obra del Señor. Hay hombres de Dios que tienen una obra tremenda. Uno de ellos es el pastor Adeboye de África, de Nigeria, que en las últimas conferencias ha reunido 15 millones de personas. Nada más. Cuando nos visitó aquí en Chile, hace 2 años me parece, le pregunté: ¿ustedes ampliaron el lugar que tenían? Porque cuando fuimos a tener la reunión de AFE allí en Nigeria, tenían un localcito de 1500 metros de largo por 650 de ancho. Tuvimos una reunión la última noche, donde había más de 1 millón de personas.
Y cuando nos preguntó al grupo coordinador cuántos pastores quería que convocara, dijimos los que tú quieras. Tengo 8.000 pastores, dijo. Bueno, 8.000 pastores no van a caber en el lugar que habían preparado, así que citó solo a 3.000. Allí vimos la inmensa mano de Dios obrando. Esa noche que hubo la reunión de más de 1 millón de personas, el pastor Radeoye predicó 20 minutos y dijo: voy a contar hasta 10 para que vengan a entregar su vida a Cristo. ¿Sabe cuántos pasaron? Porque era una reunión abierta para la ciudad. 10.000 personas se entregaron a Cristo de una sola vez. Parece asombroso esto para nosotros, pero sucede. Estos hombres de Dios estamos ligados con ellos. En la India, Pastor Ernesto Comanapali, que ustedes conocieron, vino más de una vez aquí, tiene más de 1.500 iglesias plantadas en la India, donde hay persecución, dificultades. También está ligado a esta comunidad fraterna de apóstoles, hombres serios en el Señor, que nos podemos alimentar unos a otros, respetándonos, sujetándonos unos a otros en el amor del Señor. Esto es la elección de la cabeza de Jesús, el Señor. Bendito sea el nombre de Él. Así que no estamos solo en el mundo, estamos ligados a una gran compañía de santos de todo el mundo. Y esto es algo que da seguridad, respaldo y nos da alegría también. Después están los dones en general, que Pablo habla en 1 Corintios 12, Romanos 12 y en otras partes de las Escrituras, los dones de sanidades, no don de sanidad. Hay muchas enfermedades, hay muchos dones repartidos para la iglesia. ¿Se han dado cuenta que algunos tienen la gracia de orar por ciertas enfermedades? Dios le ha otorgado dones para esas enfermedades. Me acuerdo de un hombre puertorriqueño de años atrás que vino, oraba por las hernias. Le preguntaba a la persona: ¿dónde está su hernia? Aquí. Decía así: en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que es golpear una hernia, no? Yo le decía: ¿por qué golpeas? Porque es por la fe que se sana la gente. Si no se sana, se muere, le digo. Pero todos los que él oraba se sanaban y la hernia desaparecía. No sé si el Señor le había indicado que golpeara eso, pero así operaba él. Pero su compañero, David García, era un hombre tremendo. Cuando él oraba se sanaban todos. Pero cuando él oraba parece que había una electricidad en el ambiente. Tremendo hombre de Dios, evangelista, con dones de sanidad. El Señor también nos usa a nosotros. He visto mucha gente sanada de diferentes enfermedades, de cáncer, de diversas enfermedades. Y estoy animando a la iglesia a que se atreva, porque los dones son para el cuerpo. Todos podemos orar por la gente que está enferma. El Señor va a obrar. Amén. Nosotros no oramos por si acaso, oramos porque le creemos al Señor. Y cuando Él hace la obra, nos alegramos. A propósito, al final de mi exposición voy a orar junto con ustedes por Yamé Nobre, que está en Brasil, que está muy afectado de salud con una bacteria en el hígado.
Señor es poderoso para librar a nuestro hermano. La esposa de Vinci Barro de Victoria. Gracias a Dios salió de alta. Estaba también con una bacteria en su estómago. Pero Dios es maravilloso. Los dones tienen que funcionar. ¿Sabe dónde funcionan más? Allá afuera. Cuando tú tienes un vecino, un compañero de trabajo, algún conocido por ahí que tiene en su familia algún enfermo, atrévete, anda y dile, me permite orar por usted. Y eso va a traer beneficio y salvación también. Otra obra, otra maravillosa revelación de Dios fue el discipulado, como ayer ya fue compartido por Ángel. Qué bendición ha sido el discipulado. El discipulado no es una reunión social, es un grupo que se junta para crecer, para ser enseñado, para ser corregido, instruido, para ser semejante a Cristo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Quién no está siendo discipulado? Apresúrese a buscar quien le guíe, quien le ayude, porque el discipulado no es participar de un regimiento, sino del cuerpo de Cristo, para ser edificado en el amor del Señor. Nadie está acabado, así que no piense que va a encontrar a alguien perfecto en todo. Seguramente hay falencias todavía, pero en la medida que crecemos vamos ayudando a otro. Amén. La unidad de la iglesia. ¿Qué fue lo que oró Jesús en Juan 17? ¿Cuál fue la oración de él? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando uno ve el panorama de la iglesia en general, dice, ¿cómo será esto? Pero ¿se acuerdan ustedes del profeta Ezequiel? Cuando el Señor lo llevó a un valle de huesos secos. Yo creo que el profeta dijo, ¿para qué me traería aquí el Señor? Porque este es un valle de puros huesos y secos en gran manera, resecos. De repente el Señor le dice, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta miró para todas partes y dijo, Señor, tú lo sabes. Buena respuesta, ¿eh? Cuando uno no sabe qué hacer, tiene esa respuesta. Señor, tú lo sabes. Que se haga tu voluntad. Como yo lo sé, le dijo el Señor, di a los huesos, profetiza sobre los huesos y vivirán. ¿Lo haré o no lo haré? Profetizar sobre huesos secos no es fácil. Está bien que tenga un cuerpo uno ahí que está muerto, pero sus huesos desparramados. ¿Cómo creen que está la iglesia hoy día? Hay un montón de huesitos por ahí, haciendo un poco de broma en serio. Yo años atrás decía, ¿de qué cementerio vienes tú? ¿Qué pasó cuando el profeta profetizó? ¡Huesos, vivan! No lo dijo muy fuerte porque como que no tenía la fuerza todavía. Y de repente un temblor. Y lo maravilloso es que empezó cada hueso a juntarse con su hueso. ¿Se imaginan el espectáculo? Ese me hubiera gustado verlo. Cada hueso con su hueso. No llegó el brazo a juntarse con la cabeza directamente. Sería un fenómeno terrible. Cada hueso con su hueso.
Profetiza, hijo de hombre. Ordena que suban tendones, músculos, carne. Una vez que estuvo completo el cuadro, era un ejército tremendo, en gran manera, grande. ¿No nos faltará profetizar a nosotros? ¿Creen en la unidad? Sí. ¿Y cómo cuando se convida a una reunión unida no van? Apareció uno solo allá, el pastor. Somos inteligentes nosotros, ¿eh? Decimos que queremos la unidad, pero no damos pasos. Le digo que no es fácil. A veces uno escucha cosas que no quisiera escuchar porque fueron las cosas de las cuales el Señor nos sacó. Pero hay que estar allí. La influencia se hace cuando uno está presente. Cuando uno está ausente puede criticar, puede decir cualquier cosa, pero no tiene validez. Si creemos, actuemos. Yo participo hace mucho tiempo en el Consejo de Pastores. Algunos han escuchado. Ayer visitamos a uno de los pastores que hace tiempo él se hizo discípulo y ha dado pasos. Y él dice que yo soy su pastor. Yo nunca le dije que era su pastor, pero él me considera así. Y qué bueno es cuando van entendiendo algunos hombres respecto de la verdad de Dios. Yo siempre digo, es mejor trabajar de uno por uno que trabajar en masa, porque de uno por uno se entiende más. Pero la unidad de la iglesia va. ¿Cómo Dios lo va a hacer en este tiempo? No sé. Pero fíjense que con todo este asunto político de las leyes que se están dictando, por primera vez la iglesia en Chile en general ha estado uniéndose, juntándose, aunque sea por allí que empiece. Pero el Espíritu Santo puede derramarse en cualquier momento para decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, dice el Señor, porque su oración al Padre está vigente todavía. Termino con otra verdad que el Señor nos reveló potentemente, el orden de Dios para la familia. Qué bendición fue esto. Cuando llegó esta luz a mi vida, yo tenía una idea equivocada. Yo decía, la iglesia está primero. Así que dejaba a mi familia abandonada y me iba a predicar. Cuando el Señor me llamó a su oficina, me corrigió dos cosas fuertes: la comida y la familia. ¿Te dice la comida? Sí, porque yo era el mañoso número 1 para comer. Mi madre me crió mal. Me gustaban 5 cosas nomás. Así que mi esposa sufrió al principio porque no sabía qué hacerme. El mañoso número 1. El Señor me llamó a terreno y me dijo, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Con qué autoridad lo vas a hacer? Y me corrigió. ¿Saben qué? Milagrosamente después me empezó a gustar todo. Porque es una cosa de aquí. Mañas y mañas. Ustedes no son así, pero conmigo tuvo que tratar el Señor así. Y luego de la familia, el Señor me llevó a entender que el primer rebaño que yo tengo es mi familia, después la iglesia. Y cuidado que hoy día tenemos que luchar por la familia. Yo tengo una tremenda preocupación por los nietos, por los bisnietos, por la descendencia.
que viene, qué mundo van a encontrar y qué fundamentos tienen de parte nuestra. Tenemos que jugarnos por ellos. Cuando Nehemías estaba edificando el muro, los enemigos querían impedir que terminara la tarea. Y él llamó a los oficiales y al pueblo, diciéndoles: vamos a pelear por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestras mujeres, por nuestros niños. Con una mano trabajamos y con la otra tenemos la espada. Porque el enemigo no puede destruir lo que el Señor está construyendo. Amén. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, la coraza de justicia, el yelmo, el casco de la salvación, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe. Y tenemos una sola arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, una espada de dos filos. ¿Creen ustedes que es así? Cuando se desenvaina esa espada, pasan muchas cosas. Yo me quedo asombrado, porque a veces he predicado una palabra, después hablo con algunas personas y dicen: esa palabra fue para mí, me corrigió en tales y tales áreas. Y yo ni toqué esas áreas. Pero la palabra llega porque es sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, luchemos por nuestras familias. Por favor, preocúpense de sus hijos. Preocúpense de lo que están recibiendo sus hijos en el colegio. Tenemos que luchar tenazmente para que no sean influenciados por la mentira del diablo a través del humanismo secular. Hay una tremenda mentira dando vuelta sobre la ideología de género, sobre lo transexual, matrimonio igualitario, todas estas cosas que están llenando la sociedad, pero no van a llenar la iglesia. Tenemos que pararnos firmes, proclamar la verdad de Dios. Nosotros somos un pueblo profético. El pueblo profético tiene dos funciones: denunciar el mal y anunciar la verdad. Amén. Así que, hermanos queridos, con todo el bagaje que tenemos de los años pasados, ocupémonos de la palabra, creamos la palabra, vivamos la palabra y vamos a ver que las cosas van a cambiar. ¿Cuántos de los que están aquí llevan 30 años en el Señor, en el reino? De 30 años. ¿Cuántos llevan 20? Uno solo, dos. 10. ¿Cuántos llevan 10 años del Señor? 5. 3. 2. 1. ¿Y los demás dónde están? Los que no levantaron la mano. ¿De qué año son? Del año 0. Miren, tienen la oportunidad hoy de entregarse al Señor. Los que no han dado este paso de compromiso con Cristo, de ponerse bajo su autoridad, reconocer a Jesucristo como Señor, yo les invito a que hoy terminen con la ambigüedad de sus vidas, dejen de ser religiosos y se pongan bajo la autoridad del Señor para que Él transforme su vida. Si hay alguno de ellos aquí, venga aquí al frente, vamos a orar ahora al terminar. Vamos a reprender todo lo religioso y dar lugar al gobierno de Dios en tu vida. Amén. Pónganse en pie un momento.